en este domingo quinto del tiempo de la Pascua, este domingo primero de este mes, nos invita el Señor en su palabra a fortalecer el vínculo de la comunión con Dios, esa íntima unidad con Él, que se fortalece mientras guardamos en nuestro corazón sus palabras, sus enseñanzas, mientras resuenan con más fuerza en nuestra mente y en nuestro corazón, sus enseñanzas, sus mandamientos, su consejo, su voz. Así dice el apóstol Juan en su carta, como en el Evangelio que hemos escuchado, permanecemos en Él y Él en nosotros. Y podemos tener plena confianza en Dios, pedir cuanto necesitamos, porque si hay comunión con Él, no hay nada que se interponga, ningún obstáculo para que venga a nosotros su auxilio, su bendición y su gracia. ¿Cómo construimos esa comunión con el Señor? Guardando sus mandamientos y creyendo, por lo tanto, en Él. Es que no guardaremos su palabra si no la creemos. No cumpliremos en nosotros lo que nos pide hacer si no creemos en Él. De manera que nuestra fe en Cristo debe llevarnos a escucharlo con atención y querer replicar en nosotros sus gestos, sus palabras, sus enseñanzas. Y una vez esto suceda de manera auténtica, permaneceremos en Él y Él en nosotros. Y nos dice el evangelista Juan que si permanecemos en Él, daremos fruto abundante y permanente. Sabremos siempre ofrecer un fruto nuevo en las obras que realizamos. Serán frutos exquisitos y abundantes. Si rige nuestro corazón la caridad y el amor de Dios, si rige nuestra mente y nuestros pensamientos la sabiduría de Dios, entonces las obras que realizaremos darán gloria a Dios. Será glorificado el Señor, porque no serán obras ordinarias, sino que tendrán el gusto de Dios. Hemos sido alimentados como el sarmiento de la savia del tallo, y por lo tanto correrá en nosotros la gracia de Dios, que se transmite, que se confiere, que se otorga a cada obra que hacemos. Así cada cosa que construimos, cada proyecto que realizamos, en el que entregamos la vida, en el que nos esforzamos por llevarlo cada vez más a la perfección, en la realización de nuestros sueños, en la vida que el Señor nos pone delante para vivir, alcanzaremos cada vez más el sabor de Dios en nuestras obras. Por lo tanto, siempre, siempre extraordinarias. Pero el secreto está en permanecer en Él y procurar, por lo tanto, que el Señor permanezca en nosotros, que viva en nosotros, que seamos, como dice el Señor, realmente sarmientos, ramas pegados al tallo, para que siempre hayan frutos. Quien permanezca en el Señor, dice Jesús, como un sarmiento unido al tallo, Dios, que es el labrador de esa vid, en su momento también sabrá podarla, mantenerla, y la poda procurará en nosotros quitarnos lo que nos sobra, lo que nos impide que produzcamos un fruto
abundante y permanente. Y este es un trabajo que Dios va haciendo en nosotros que a veces duele. A veces tenemos que hacer esa poda a nuestras plantas, a nuestros árboles frutales. Aquí que hay muchos lugares donde en sus solares aún conservan árboles que dan fruto. No puede ser entonces que mientras permanezcamos en el Señor y vivamos en Él, seamos como ese mango que produce sus frutos, que a la vista son hermosos, pero por dentro están picados, podridos. Si eso ocurre en nosotros, significa que no está corriendo la auténtica savia a nosotros. No estamos unidos del todo a una tierra buena, a un cimiento bueno. No corre verdadero alimento que haga producir en nosotros un fruto auténtico. Si Dios, nuestro Padre, dice Jesús, es el labrador, significa que Él hace todo el trabajo en la vida de cada uno de nosotros, procurando producir un buen fruto. Espera de nosotros frutos buenos, abundantes y permanentes. Es decir, estamos hechos para dar frutos siempre, en cada momento, en cada circunstancia de la vida. Sabremos algo, tendremos algo bueno que dar siempre, algo bueno que ofrecer. De manera que, por eso el Señor se tomará el tiempo para labrar nuestra tierra, para fumigar si es necesario, para sanear, para limpiar, para podar. Otras veces infundirá en nosotros alimento, sustento. Y en cada cosa que hace el Señor como labrador nuestro, lo que anhela el Señor, y todo está en función del fruto bueno que podemos todos siempre dar en la vida. Si no estamos unidos a la vid, al tallo que es Cristo Jesús, es decir, si su palabra y sus enseñanzas no las guardamos, no las acogemos, no las recibimos, no las meditamos, las estudiamos, las reflexionamos, las conocemos, si no seguimos paso a paso a Jesús para ser testigos de sus gestos, de sus obras, de sus signos, entonces significa que somos una rama que está separada de la vid. Y por lo tanto, dice el Señor, se convertirá en una rama seca que no servirá nada más que para echar al fuego. Tenemos un propósito en nuestra vida y podríamos entender, el primero de ellos es creer para poder permanecer en Dios y luego dar fruto, un fruto divino, un fruto exquisito, un fruto abundante, un fruto permanente. Cada uno sabrá traducir esto en lo que hasta hoy ha podido construir con el Señor. Tal vez haciendo un paralelo con lo que ha construido o con lo que construyó en su momento por sí solo, con tus propias fuerzas. Habrá siempre una diferencia y la diferencia tiene un sabor a lo eterno, a lo divino, a lo extraordinario. El Señor nos ayude, pidamos esta gracia de permanecer en Él, de cada vez interesarnos más por conocer profundamente como un auténtico discípulo del Señor. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos enseña? ¿De qué nos habla? ¿Qué nos ilustra? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos dibuja en cada enseñanza suya? Solo así sabremos
alcanzar de Dios cuanto deseamos, dice hoy el Señor, y se realizará. Y dando ese fruto abundante, daremos gloria a Dios y seremos reconocidos como verdaderos discípulos suyos. Que así sea.